buenos días, amados hermanos. El día de hoy es para nosotros un sumo gozo, es una alegría el poder llegar hasta sus hogares. Junto a mi esposa Claudia y a nuestra familia, llegamos a ustedes como familia Renuevo, a los diferentes lugares hasta donde las señales de Facebook Live, WhatsApp y posiblemente en YouTube también llegaremos a ustedes. Este día, hoy 10 de mayo, pues en el mundo se festeja un día en el que se conmemora la vida muy especial de la mujer virtuosa, y en este caso, las madres. Hace un instante les enviaba un saludo a cada una de ustedes, amadas hermanas, y por este medio también lo hago llegar junto a mi esposa, quien tiene también un saludo para ustedes. Que Dios les bendiga en esta mañana. Nos sentimos bendecidos de saber que están ahí en sintonía por medio de este canal. Queremos enviarles nuestro agradecimiento y nuestro abrazo por que el Señor las ha creado y las ha hecho especiales. Ustedes son mujeres virtuosas, que el Señor las bendiga, les amamos y las extrañamos. Y a usted, amiga, también le bendecimos. Hoy queremos iniciar alabando al Señor, adorando al Señor, y queremos hacerlo con este canto que es de dominio de toda la iglesia en cualquier parte, en cualquier idioma. Este canto se hizo muy conocido y queremos iniciar adorando al Señor diciéndole de esta manera: cambiaré la vergüenza, cambiaré el dolor, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré el dolor y la enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy, maldiciones no me dejan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido estoy hoy, maldiciones no me dejan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste la noche esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré la tristeza, cambiaré la vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.
Eres exaltado, Señor, muy exaltado. Nacimos para adorarte, para exaltarte a ti, Señor. Hoy alzamos nuestras manos y te adoramos junto a nuestra familia, con nuestra esposa, hijos, nietos, con la familia de Dios, porque nos has hecho un real sacerdocio y nación santa, un pueblo adquirido por ti, Señor, y para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dígale ahí donde está. Amén. Nuestra heredad es poderte adorar a ti, Señor. Que el Señor les bendiga, que este tiempo juntos en adorar al Señor sea para que sigamos honrando al Señor en nuestra vida, en la vida familiar. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Queremos agradecer al Señor porque cada día son nuevas sus misericordias y Él nos permite en esta mañana poder hacer una reflexión de su palabra y que ella misma sea la que edifique nuestro espíritu. Acompáñanos y que el Señor te bendiga. Esta mañana
vamos a compartir las citas que Dios nos guió para poder compartir en la enseñanza del día de hoy. Generalmente Dios me permite no solo predicar, sino en medio de la predicación aprovechar la oportunidad para enseñar. Y este es uno de los disfrutes más preciosos que Dios me hará. Desde mi juventud le dije al Señor, y hoy se lo volvía yo a repetir, y creo que debe de ser nuestra oración: Señor, nací para adorarte, estoy para servirte, y haz, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Sin embargo, en medio de ese tipo de oraciones o decisiones que hemos tomado de seguir al Señor, a veces en las circunstancias que el mundo vive hoy, la gente experimenta mucho miedo. Y por eso hemos decidido compartir con ustedes el tema que he titulado Venciendo el Miedo. Y como es un título que tiene dos frases en particular, dos sustantivos, un verbo y un sustantivo, vamos a saber en la Biblia qué es un vencedor y quién es un vencedor y por qué el miedo incluso ataca muchas veces a los vencedores. Así que el tema de hoy es venciendo el miedo. Y vamos a leer el Salmo 27:1 para dar inicio con la enseñanza de esta mañana. El Salmo 27:1, uno de los pasajes que también aprendí de memoria en los primeros años de mi vida cristiana. Y al paso y al transcurrir, uno se da cuenta cómo estas verdades plasmadas por los escritores guiados por el Espíritu Santo han dejado una huella indeleble en el corazón, en el alma y en la mente de los que hemos puesto su palabra guardada en nuestro corazón. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando la Escritura nos enseña que es Dios, nuestra luz, el que nos guía, pero no solo quien nos guía, sino que también nos provee salvación, la pregunta entonces es, ¿de quién tememos? Sin embargo, en el mundo en el que estamos viviendo, es realmente un mundo impredecible, porque en este mundo nos damos cuenta que unos ganan, otros pierden. Y eso lo vemos muy seguido en las competencias deportivas, en las apuestas, con los corredores de la bolsa de valores. Todos queremos ser triunfadores, todos queremos el éxito, pero es un hecho que Dios hizo al hombre para vencer, para conquistar. Sin embargo, cada vez eso se hace cuesta arriba en un mundo globalizado. Y cada día las noticias reportan, y vaya si no, hoy no sabe uno qué noticiero ver. Pero los noticieros reportan tragedia tras tragedia, cosas a las que la gente se hace ya parte de esa vida de noticias, pero esas noticias también traen temor y más temor. Y con ese temor se empieza a producir una atmósfera de miedo que tiene atrapado a un gran número de personas en la sociedad el día de hoy. Y eso no sucede solo acá, sucede en todas partes, en los diferentes continentes que forman nuestra tierra. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado alguna vez una experiencia de convertirse en un rehén. Hace muchos años, y particularmente en el año 1980, estando haciendo unos trámites en el Palacio Nacional, hoy conocido como el Palacio de la Cultura en Guatemala, en aquel entonces ahí estaban todos los ministerios del Estado, y haciendo trámites en la oficina del Ministerio de Comunicaciones,
en un instante, unos minutos después de que había ingresado y había hecho trámites para la empresa eclesiástica con la que trabajaba, se escuchó un algarabío y se escuchó más que algarabío, un bullicio de personas que corrían por todos los corredores del Palacio Nacional. Y entonces también llamó mi atención y me acerqué a una de las ventanas que daban hacia la plaza mayor de la Constitución, o conocida como la Plaza de la Constitución en Guatemala. Y en las esquinas del palacio estaban así agazapados las fuerzas de seguridad militares. Un golpe de Estado. Y yo estaba dentro de las instalaciones de la casa presidencial. Otra cosa, era mi cumpleaños. Así que después de varios minutos cerraron el palacio y todos quedamos dentro como una especie de rehenes. Yo miré tanta gente dentro, corriendo, haciendo algunas llamadas para quienes podían hacerlo en ese entonces los celulares no estaban tan de moda. Dentro habían cabinas de teléfono monederos y yo llamé a uno de mis hermanos, a mi hermano mayor para ser preciso, para decirle lo que estaba sucediendo. Bueno, yo dije, aquí pasará mi cumpleaños. Pero por el otro lado dije, ¿qué irá a suceder? Y el pánico se apoderó de mucha gente. Realmente hay gente hoy, que por el miedo se han convertido en rehenes del pavor, del terror, del horror, de las malas noticias. Pero déjeme decir, la Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de la victoria en contra del miedo, o del miedo que incluso muchos personajes de la Biblia experimentaron. El miedo se ve en la Biblia también, o se utiliza como un sinónimo de temor, aunque hay dos clases de temor y eso lo voy a tratar de explicar mientras avance esta mañana. Pero en 1 Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La versión Reina Valera, la más antigua, de las que hoy ya no leemos con frecuencia, porque hoy tenemos otras nuevas versiones, nos dice la Escritura, voy a recalcar, es 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra cobardía, en el original en español se usaba como la palabra no nos ha dado Dios espíritu medroso. Esa palabra, que es un sustantivo, fue cambiada por miedo. Y entonces Dios dice en este pasaje, es Pablo hablándole a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de miedo, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que este pasaje nos anima a recordar que debemos de ser y que somos ya en Cristo personas libres de una vida dominada por el miedo, por el terror, por el espanto, por la incertidumbre que hoy hay. ¿Cuánta gente hoy ha quedado a expensas de un negocio cerrado, de una empresa en quiebra? Y eso produce terror, produce espanto, produce incertidumbre. Pero en Cristo nosotros tenemos de Él ofrecido la victoria. Y aunque cuando hablo de victoria, no hablo del pensamiento positivo que se ha metido dentro de la iglesia, como una filosofía del famoso pensamiento positivo. Hoy las iglesias ya no predican Biblia. Las iglesias a veces predican más de conceptos humanistas. Y este es un concepto humanista que se ha metido dentro de la iglesia. Y no hablo de ser victoriosos en Cristo como un pensamiento positivo, sino del concepto de una vida victoriosa, porque dice Pablo que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pero
déjeme continuar y seguir explicando algunas cosas que encontré muy interesantes en medio del tema que estoy compartiéndoles. Iniciemos por entender qué es el miedo o temor. El miedo o el temor es una emoción que Dios nos dio, porque cuando reaccionamos por el peligro o por el acecho o por una amenaza, el hombre experimenta de inmediato una reacción que puede ser alegría o miedo. En este caso, hablando del miedo, es una emoción dada por Dios para que cuando experimentemos miedo, también dentro de nosotros, Dios nos ayudará a saber cómo rechazarlo. Este es un sentimiento que surge en nosotros cada vez que percibimos alguna amenaza o peligro a nuestra vida. Y depende entonces de la experiencia o de las experiencias que hemos tenido acerca del miedo. El hombre reacciona física, emocional, incluso también estos miedos van a producir una reacción social o espiritual en los seres humanos. Pero realmente, ¿qué es el miedo? Y diremos también que el miedo es un espíritu malo que también a veces acecha de parte del enemigo, con el cual tendremos que enfrentarnos y tendremos que saber cómo huir de sus maquinaciones. Hay sinónimos del miedo como son cobardía, pusilánime, terror, horror, temor, amenaza, espanto, pavor, pánico, estremecimiento, sobresalto, temblor, timidez. La gran pregunta sería, bueno, ¿y de dónde se originan estas palabras de vencedor y miedo? Bueno, empecemos por hablar acerca de ser vencedores, porque venciendo el miedo es lo que nos interesa en este tiempo, y en todos los tiempos, y en todas las épocas que el mundo transite sobre esta tierra, que es un transitar, un peregrinaje para nosotros, mientras nos encontramos con nuestro Salvador. Dice la Escritura, allá en Mateo, y nos enseña en Mateo un pasaje, capítulo 10, del verso 26 al 31. Así que no les tengan miedo, está hablando Jesús a los sus discípulos, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a esconderse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que les susurran al oído, proclámenlo desde las azoteas. Verso 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 29. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Este texto tiene varias veces la frase miedo, teman, temor o no tengan miedo. Y cuando Jesús está enseñándonos esto, vale la pena detenernos entonces en pasajes que son preciosos y vamos a leer otra cita. Quizás no la vamos a poner en la pantalla, no la van a ver ustedes en pantalla, porque tengo un sinnúmero de citas que hablan del miedo. Y para citarles, hay más de 500 veces la palabra miedo en la Biblia, a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, como la Biblia, como un libro único. Así que vencer el miedo. La palabra vencer es un término hebreo que se dice o se escribe chazar. Y chazar significa ser valiente, fuerte, firme. Se relaciona con el accionar de hombría.
Y más de 300 veces aparece en el Antiguo y más de 200 veces aparece en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de eso también lo encontramos en 1 Samuel, y solo quiero referirles a esta historia preciosa allá en 1 Samuel capítulo 30, verso 6. David viene de la guerra, y cuando regresa de la guerra y viene con sus hombres y vienen de haber vencido en Ziklag, la Biblia dice que llegaron a su tierra, y cuando llegaron al lugar en donde estaban sus familias, sus niños y sus ancianos, habían sido invadidos por Amalek, por los amalecitas. Y entonces la Biblia dice que habían asolado, habían prendido fuego, se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado con ellos en el camino. Así que los habían tomado como rehenes. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba la ciudad quemada, y sus mujeres y sus hijos, e iban todos llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzando su voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, y les atrapa el miedo. Y las dos mujeres de David, Aionán Jezreelita y Abigail, la mujer de Nabal, que también estaba con él, iban cautivas. Así que David tiene motivos para sentir dolor, tristeza y llanto hasta desfallecer, y el miedo se apodera de ellos. Y aunque el texto no menciona el término miedo, imagine usted si al llegar David y sus guerreros no encontraron a su familia y ven todo el campamento destruido y quemado, ¿qué pasó por la mente de ellos? ¿Estarán vivos? Se llevaron a todos. ¿Qué hicieron con ellos? Se los habían llevado como un botín humano. Así que ahora David se angustió mucho, dice allá en 1 Samuel capítulo 30, verso 6, y dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba ahora de apedrearlo. Ahora el culpable es David. Tremendo, ¿no? Él también lloró, él padeció, él tiene también gente que, su familia que está perdida, él no sabe dónde está, pero ahora los hombres que están con él lo quieren apedrear. Pues todo el pueblo, dice, estaba en grande amargura del alma. Ese es el aspecto que también quiero mencionar. El alma tiene que ver con las emociones. Así que en estas emociones ellos seguramente están pensando, están cavilando, que también pudieron haber perdido sus familias. Y cada uno, lo dice el texto, cada uno está en grande amargura del alma por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Y esa palabra, se fortaleció, es la misma palabra para vencer. Es la misma palabra para describir en hebreo chazar, ser valiente, ser firme. Es la actitud de David la que destaca en este pasaje cuando, después de haber llorado, toma una acción. ¿Qué es lo que produce entonces el miedo en las personas? El miedo hace esto que también David experimentó por su familia. Pero después de haber llorado hasta que sus fuerzas les faltaron, también se pone de pie y se levanta delante de Dios y se fortalece. Pero no se fortaleció por las palabras de ánimo de los demás, porque los demás lo que estaban haciendo era deseando apedrear. Así que en medio de más presión, David decide fortalecerse, convertirse en un valiente, en un fuerte, en un hombre firme, valiente, en un hombre verdaderamente en el que salta a la vista su capacidad de hombría. Y déjeme decirle que esta capacidad de la valentía tiene que ver con un estado mental. La hombría
o la valentía y la hombría, que son sinónimos, tiene que ver con un estado de la capacidad mental de saber responder. ¿Y cómo responde David? Él no dijo, bueno, yo voy a ver por dónde los buscamos, muchachos. Seguro los alcanzamos. Y eso es lo que hizo David. Le preguntó a Dios si alcanzaría a sus enemigos. Y Dios le dijo que sí lo haría. El final de la historia es, los alcanzó y recuperó a su familia. Y al enemigo, pues también lo puso en su lugar. Pero ¿por qué fue posible que David se convirtiera en un valiente, en un vencedor? Porque dice la Escritura que David se fortaleció. La palabra fortalecer es el verbo chazar, que quiere decir ser valiente, ser victorioso. ¿Pero en quién se fortaleció? En Jehová su Dios. ¿En quién nos hemos de fortalecer en medio del viento, en medio de las circunstancias difíciles? En Dios. La valentía, como les dije, realmente de una persona, o el valor de una persona, obedece a esa cualidad mental que Dios nos dará cuando entramos a su presencia. Allí Él hablará nuestros pensamientos, afirmará nuestros pensamientos, como al mismo tiempo nos hablará, y no solo nos hablará, sino que también nos fortalecerá. Pero por el otro lado, también vemos en esta misma historia de David, allí en 1 Samuel 30, del 1 al 6, como les mencionaba, también se ve ahí mezclado el miedo. Pero ahora ese miedo lo vamos a volver a ver en la cita que leímos de Mateo. Allí en Mateo 10, 26 al 31, se dice que así que no les tengan miedo. Y la palabra miedo, que viene del hebreo pa'ah, que significa pavor, terror, susto, miedo. Es la palabra que también en griego viene de la voz phobos. Y de esa palabra phobos viene la frase fobias. Y las fobias no es más que un terror, un miedo. Hay personas que tienen miedos infundados. Hay personas que tienen ese pánico que los hace correr para escapar como personas porque están alarmadas, porque están asustadas, porque están llenas de terror, a punto de desmayarse. Esa fraseología que acabo de usar es el miedo que a los hombres los puede o nos puede destruir. El miedo destruye, el miedo paraliza, el miedo no nos deja pensar, el miedo nos hace desfallecer a tal grado que podemos perder todas nuestras capacidades. Por eso Proverbios 29-25 dice: temed a los hombres, o tenerles miedo a los hombres, resulta en una trampa. Hay otra versión que dice resulta en un lazo, y el que confía en el Señor saldrá victorioso, o saldrá bien librado, dice la Nueva Versión Internacional. Temer a la gente, dice otra versión del mismo pasaje. Temer a la gente es una trampa, pero confiar en el Señor significa seguridad. En 1 Juan capítulo 4, verso 18, dice la Escritura: donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Esta es una nueva traducción del pasaje que conocemos, que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Pero también el profeta Oseas nos anima diciéndonos: pero después los israelitas buscaron nuevamente al Señor su Dios, y David su rey. En los días acudirán, decía, y en los últimos días acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Así que es Dios quien nos abrazará. Aquí la palabra temor reverente es el temor de pachá, que significa temblar, que significa sorprenderse y estar asustado, pero delante de alguien
que por su rango y por la persona que es, hay que adorarle y hay que reverenciarle. Ese es un temor diferente. Ese no es miedo. Ese no es el temor con el que nosotros buscamos a Dios. Nosotros no buscamos a Dios con miedo, lo buscamos con temor reverente. Y en el idioma hebreo, esa palabra reverente es también la palabra yaré. Y esta palabra yaré es la palabra que nos da a entender que debemos de acercarnos a Dios con confianza, doblando nuestras rodillas delante de Él y adorándole y reverenciándole, porque este tipo de temor sí edifica al hombre. Mientras que el miedo al que los hombres quieren someter a los hombres solo produce desconfianza. Hay miedos injustificados. Hay miedos que a veces para otra persona es ocasión de incluso de raíz. Pero hay dos preguntas que quiero hacerle acerca de cómo vencer el miedo y por qué el miedo a veces termina venciendo aún a los más valientes. ¿Existe alguna amenaza o peligro real? Sería la pregunta. ¿Sí o no? Dos, segunda pregunta. ¿Existe un balance entre el miedo y esa amenaza o peligro? ¿Sí o no? Así que, como el miedo es un estado emocional y es algo que Dios puso en nuestro corazón, pero que cuando es provocado por alguna circunstancia que surge, en donde surge el peligro real, entonces el balance de ese miedo debe ser el control que Dios debe de ejercer en nuestra vida. Por eso decimos muchos cristianos como una fraseología muy nuestra del cristiano nacido de nuevo: Dios tiene control, hermano. Y por ahí también hay una canción, ¿verdad?, de un cantautor cristiano que dice: Dios tiene el control. Pero ¿cómo es que si Dios tiene el control, también se preguntan algunos hermanos, de todos modos hay problemas? Porque déjenme decir que sí hay problemas. Y la mayoría de personas que han experimentado miedo, aunque no se base sobre cosas reales muchas veces, porque a veces alguien viene y podría llegar a su puerta y a tocar y decirle: mire, no abra la puerta porque por ahí vienen unos asaltantes, pero usted no los ha visto. Y entonces, pero es tanta la influencia de su vecino al contarle esto, que usted entra en miedo. Así que ese peligro o amenaza no lo ha visto, sin embargo lo somete por el espíritu de miedo o de temor que este mundo nos inculca o nos trata de atrapar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta pandemia que está viviendo el mundo y que ya en otros países, como los países que fueron golpeados por primera vez en Europa, en Asia, han estado ya experimentando cambios, porque también empezaron a surgir las noticias como la última noticia que se nos dio hace unos 3 días, que Israel encontró la solución a este problema del COVID-19. Y si ustedes se han dado cuenta, en lo que va de casi ya 2 meses de predicar a través de este medio, como lo es el Facebook Live, casi no toco el tema. Más bien trato de llevarles la palabra para que en base a la palabra nuestra vida esté animada, fortalecida. Y hoy por eso quiero mencionar que es tiempo de salir de esos temores, de esos miedos, porque también el teatro de los que están detrás de toda esta pandemia se les ha venido cayendo. Y aunque hay muchos escépticos, y aún dentro de los cristianos escépticos, ¿por qué son escépticos? Porque han entrado en un miedo pavoroso. Algunos temores o miedos, incluso, que se desarrollan en algunas personas, como les dije. La palabra miedo viene de una palabra griega que es phobos. Y esa palabra phobos, que es la que conocemos en la actualidad como fobias
o algo que se teme, nos da como resultado el hecho de que clínicamente sí existe. No es mentira, pero existen clínicamente 472 fobias. 472. Y le voy a mencionar al menos unas 5 o 6 para que usted se ubique de qué estoy hablando cuando hablamos de vencer el miedo. Hay que vencer la agorafobia. Hay que vencer la glosofobia. Hay que vencer la gerifofobia. Hay que vencer la acuafobia. También hay que vencer la nictofobia. Y por último, y no es porque sea la última, sino de las 472 le estoy mencionando algunas, también hay que vencer el temor a la tanatofobia. ¿Cuáles son esas fobias de las que hablé? La primera fobia es el temor a las multitudes. Hay gente que tiene temor a las multitudes. Ese es el miedo o el temor de la agorafobia. El famoso pánico escénico. Incluso dentro de la iglesia hay personas que cuando se les expone por primera vez a orar en público o a dar un anuncio, dicen, es que yo no puedo porque cuando miro gente, yo me quedo estático o estática. Esa es la fobia que se conoce como el pánico escénico, la glosofobia. El pánico a los puentes. Estando hace unos meses atrás, tomándonos una fotografía sobre un puente en otro país con mi familia, descubrimos que al estar en el centro del puente, el puente temblaba demasiado. Y era un puente peatonal, pero por la vibración del tráfico que pasaba debajo, el puente vibraba mucho. Y entonces yo le dije a mi familia, mejor tomémonos la foto de inmediato antes que el puente se caiga. O sea, yo no sabía que esa es una forma de una fobia, pero a esa fobia del pánico a los puentes se le conoce con el nombre de gefirofobia. Pero también está el miedo a la oscuridad, la nictofobia, el temor a morir, la tanatofobia, y la fobia a ahogarse, la aquatofobia. Tales temores o miedos afligen nuestras vidas y nos roban la paz, esa paz que usted y yo tenemos prometida en Cristo. Las causas del miedo realmente tienen que ver con la raíz de la inseguridad que el hombre tiene en su espíritu. O sea, en otras palabras, la causa o el origen del miedo es por causa del pecado. Y ese pecado hace que el hombre sea egoísta. Y por ser egoísta, piensa que él lo es todo. Y de ahí surge realmente la filosofía del humanismo, en donde todo gira alrededor de usted. Pero cuando los hombres se dan cuenta que no todo gira alrededor de usted, y eso lo desestabiliza, produce miedo. Entonces el yo debe de morir. Y ese yo surge porque no hemos entregado a Jesús toda nuestra vida. No hemos hecho ese intercambio de darle nuestra pobre vida por la preciosa vida que Él nos ofrece con su vida eterna. Así que el miedo surge por el temor a la muerte, por el pecado, por el egoísmo, por no entregarle todo al Señor, por a veces ser muy irracional. Miedos en donde todo lo queremos o entender o no lo entendemos. Así que eso produce un estado mental pecaminoso. Algunas de las mayores problemas o algunas de las mayores causas del temor pueden ser influencias asociadas con el pasado, recuerdos de lo que sucedió en nuestra infancia, la culpa. Pero por eso Proverbios enseña en 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león.
No debemos entonces de llevar el temor en nuestra vida, porque al llevar el temor en nuestra vida, como dice 1 Juan 4:18, llevamos castigo. Dios no quiere llevar sobre su vida, o que usted mismo lleve sobre su vida por miedo, llevar castigo. ¿Por qué? Porque afecta a la vida, porque afecta a las personas que también están alrededor suyo. Muchas personas con miedo se convierten en personas tan preocupadas y tan pesimistas que sus ansias o su ansiedad los termina convirtiendo en gente irritable, gente que lo atrapan los pensamientos de miedo, y esa vida entonces se convierte en un afán. Dios quiere sacarlo a usted y a mí, a todos nosotros, de este tiempo en donde casi que lograron que la raza humana en este siglo entrara en un miedo para recibir una tal vacuna. Pero Dios, que es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, ha empezado a ayudarnos a discernir que el miedo es un lazo, que el miedo es una trampa, y de ella nosotros tenemos que salir. Terminemos. Y solamente quiero mencionarle algunos textos, solo se los voy a citar. Y aunque tal vez no le cite los textos, más bien le voy a hablar acerca de ¿y quiénes padecen miedo? Pero si el miedo es una reacción natural o es algo que Dios dejó en nuestra vida para que aprendamos a reaccionar y darle el control a Dios en nuestra vida, entonces, ¿quiénes padecieron miedo en la Biblia? En la Biblia hay tantos personajes que experimentaron miedo. Aquel que dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Adán? O aquella otra mujer que dijo, no me reí porque tuve miedo. Y Dios le dice, no es así, sino que te has reído porque tuviste duda. Sara. O el otro hombre que dijo, le dice a su suegro, es que tuve miedo de quedarme en Zoar y habitar solo en las cuevas y pensar que me ibas a quitar a tus hijas. Jacob también tuvo miedo. O aquel otro hombre que dijo, porque tuve miedo de decir, es mi mujer. Y dijo que era su hermana. ¿Quién es? Abraham, Jacob, Sara, Adán, José. También dice en determinado momento, allá en el capítulo 50, dice, ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Es José hablándole a sus hermanos. Y les dice, no tengan miedo, porque ahora yo estoy aquí en Egipto para sustentarlos. Y también, no solo José, no solo Jacob, no solo Abraham, también la Biblia nos enseña que personajes también como Moisés tuvieron miedo. Personajes como Aarón también tuvieron miedo. Por ejemplo, Moisés en determinado momento dice, entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿Cuándo? Cuando le dicen, ¿cómo es que tú siendo puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿O quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas tú pues también matarnos como lo hiciste con el egipcio? Y cuando Moisés se da cuenta que había sido descubierto por haber asesinado a un egipcio, entonces Moisés tuvo miedo. Claro, y este no es un miedo infundado, esto es cierto. Las cosas que aquí la Biblia enseña, como dice Corintios, fueron escritas para nuestra enseñanza. Y así hay muchos más personajes en la Biblia. Aarón, Nehemías, Esdras. Por ejemplo, en Deuteronomio hay un texto que me encanta porque dice, esforzaos y cobrad ánimo,
No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y así podríamos citar, porque tengo aquí un sinnúmero de textos, de pasajes de la Escritura que abundan en el término miedo. Pero también la Biblia también abunda en términos de vencer, en términos de ser victoriosos. Y para concluir, porque quiero dejar esto ya como una enseñanza definida acerca del miedo, espero la próxima semana ahondar más respecto a quién es un vencedor. Pero quiero dejarle la siguiente idea. Usted ha visto en el deporte las peleas del box. Y dos personajes pues apuestan el cinturón de campeón y entonces el campeón en esta oportunidad tuvo un rival demasiado serio y salió muy golpeado, pero logró retener su título de campeón mundial. Así que cuando lo entrevistan, él le preguntan, ¿a quién dedica este triunfo? Y dijo, a mi esposa, quien está ahora aquí mismo viéndome. Y quiero pedir que suba. Así que aquel boxeador lastimado, golpeado, hace subir a su esposa y el cinturón, el fajín de campeón mundial, viene y se lo pone a ella. Y él dice, ella lo merece. Por todo el apoyo que me ha dado, por su amor, por su cariño. No era el 10 de mayo, por cierto. Pero le da a ella el fajín. Así que ahora le preguntan a ella, ¿y usted qué piensa de esto? Y ella dice, bueno, yo soy más que vencedor. ¿Quién es un más que vencedor? Un más que vencedor es aquel que no hizo nada por merecer el fajín, como en este ejemplo que les estoy citando. Así que ahora usted y yo, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amados hermanos, es mi corazón, es el deseo de Dios que abramos nuestros ojos ante las circunstancias que vivimos a diario y principalmente en esta que ahora nos atañe a todos, el hecho de darnos cuenta que nos han tratado de meter miedo y que el príncipe de este mundo ha tratado de salir victorioso. Pero no olvidemos que Él fue vencido y que en la cruz del Calvario Jesús nos ha hecho triunfadores y que el acta que nos era contraria fue anulada por el Señor y el enemigo ha sido destruido. No hay tal reino de los cielos, diría alguien, pero sí hay un reino de los cielos que tiene un rey poderoso y que es Cristo Jesús. Lo que sigue no es real, es que haya un reino de las tinieblas. Porque para que haya un reino de las tinieblas tiene que haber un rey. Y el diablo nunca será, ni ha sido, ni será rey. Es un impostor. Es un padre de mentira. Es como dice Apocalipsis, es el que incluso acusa a nuestros hermanos. Por eso yo quiero animarles esta mañana, amados hermanos, que podamos decir como la Escritura nos enseña: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Que el Señor les anime, que cada día tomen las Escrituras y tengan la seguridad que ellas proveerán para su vida y para mi vida la paz, el gozo, la certidumbre, la confianza, la actitud mental de ser gente victoriosa, de ser gente valiente, de ser gente que podamos tomar la ciudad, que podamos tomar la conquista en nuestras manos, porque Él va delante de nosotros. En el nombre de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor y del Espíritu Santo, que su vida sea llena de paz y de gozo,
es mi privilegio el poderme acercar, y gracias por permitirnos estar en la intimidad de su familia. Que el día de hoy sea muy especial y que el inicio de esta semana sea el hecho más evidente de que usted y yo debemos de dejar de ser rehenes del miedo y convertirnos en triunfadores. En nombre de Jesús, le bendigo y agradezco por su sintonía a nuestro mensaje de hoy, que es nuestro día para iniciar buscando al Señor, plenamente convencido de que Dios traerá a su vida la luz, trae a su corazón a mi vida también. Bendiciones, nos vemos en la próxima reunión.